No te invitan, no te unen al equipo. Exacto. Ayer comimos, de hecho, y te mandaba muchos ¿Con saludos. Ilan? Sí. Ay, ¿Con de quién? veras. ¿Hablar de golf? Pues sí, ¿A de ti hecho te gusta platicamos. el golf? Así arrancamos la plática. ¿Qué opinas de lo del Leaf? Y ahí estuvimos platicando. Un beso, Ilan. Sí me gusta el golf, pero es un deporte muy celoso. Sí, Sí, de ¿verdad? plano. Si lo dejas, te abandonas. Pero además también lo No que es de esos representa. deportes que puedes... No es hobby, no alarmas, o sea, no. No, si no estás constantemente jugando. Sí. Es que es muy mental. Ajá. A pesar de que se ve El swing. sencillo, pues es una mecánica de movimiento muy, muy compleja. Te falla tantito la cabeza. Y ya. Entonces requiere, como Práctica, todo en la vida. práctica. Es lo Sí. que te iba a decir, como todo, Pero pues ¿no? uno puede aventar, uno sale a jugar fútbol y pues no. Claro. Incluso en los juegos de raqueta. Sí, ¿no? hasta la bici, los Sí, patines, pero- los dejas y luego retomas. La Sí. esquiada, ¿no? Pero el golf no. El golf es más complicado. Y no hay tiempo. Y no hay tiempo. Y además, pues le tienes que invertir varias horas. Además, pues este sexenio están proscritos todos los deportes. fifís. Excepto el base. Excepto el base. El macaneo. Y por cierto que el torneo, el máster que se hace anualmente el golf, ya es uno de los más Sí, vistos, ¿no? Sí. Sí. Muy Sí, bien sí. organizado y además Sí, vienen sí, buenos jugadores. Entonces, tiene buen mercado. La verdad es que tanto sí. de espectadores como de jugadores Sí. el golf. Más de jugadores, ¿no? Jugadores hay muchos. Sí. No, y con Muchos. esta alianza, por ejemplo, que estamos hablando, y ahorita que hablas justamente de Vidanta, lo más seguro es que en la edición del próximo año de Vidanta podrás ver ahora sí a los... Bueno, ya estaba John Ram, que es el mejor, pero ya estamos hablando de los que también habían desertado a la PGA y se habían ido al LIV. Ahora ya podrán estar todos juntos en Vidanta y quien quiera ver a los mejores de los mejores, ahora sí, no que por ahí estaba el 1 y luego el 5 y luego el 10, ahora sí, del 1 al 20 Sí. estarán en Vidanta. Y luego, ¿cuándo es el que se hace aquí en México? En el Por eso, Circo? Vidanta México Open. El Open. El México Open. Bueno, y el deporte Ya aquí, le voy a robar- el ya le voy a otro robar el lado de la deporte mesa. favorito. Adelante, señor, adelante. Oye, pues el Estado de México. El Estado de México. Creo que estas elecciones, Adela, Estuviste ayer con Ciro, ¿no? ¿Qué estuve días vas? los martes. Los martes, Estuve te el martes. escuché, te escuché. Pues, haciendo un poco el análisis de los resultados. Yo creo que hoy ya tenemos algunas proyecciones de lo que puede pasar en el 2024 a partir de lo que hemos visto en las elecciones locales, no solamente de México Coahuila, sino en las anteriores. ¿Qué nos muestra la experiencia reciente? Primero, elecciones donde se pelea, donde hay combatividad democrática, puede haber buenos resultados. Ok. Michoacán, o como dicen ahora, hay tiro. Michoacán, el gobernador peleó y la elección quedó muy cerrada, prácticamente se resolvió en tribunales. En Tamaulipas, el gobernador y su partido pelearon y la elección se quedó muy cerca. Incluso Y parecía que no. Y parecía que no. Las encuestas decían 20 Sí, puntos, sí, sí. 30 puntos, pero Claro. quedó cerrada y también en tribunales con impugnaciones de intervención de crimen organizado y cosas que vimos. Coahuila se pelea, se gana. Querétaro se pelea y se gana. Cuando Donde- peleas la embajada. Cuando pues, peleas la embajada, pues se pierde y se pierde Claro. de manera pues muy estrepitosa. Entonces, yo creo que esa es una primera lección. Segunda lección, lo que hemos dicho constantemente en esta mesa, Adela. No es cierto que la suma de montoncitos hacen un montonzote. Sí, yo ya se los dije. No es cierto Pues eso eso, no es cierto. No funciona No así. funciona así. Y además, no es cierto que las alianzas por sí mismo motivan a la gente a salir. votar. Eso es un dato bien importante. ¿Qué pasó en el Estado de México? ¿Se sumaron los montoncitos? Pues no los vi. O más bien, esos montoncitos son los huesos de los partidos. Sí. El PAN, por ejemplo, viene sacando la misma votación desde 2011. ¿No? Incluso un poco antes, desde 2005. Anda en el 11% desde 2005. De hecho, pierde casi 200,000 votos con respecto a la elección del 2021, el Estado de México. ¿Qué pasó en el Estado de México en estos meses? Es el mismo partido, es el mismo emblema, es el mismo Estado, Sí, es sí. el mismo gobierno de Morena, es el mismo gobierno del PRI. ¿Qué implica? Que no haya cachado nada el PAN, ni de los nada. indecisos, ni tampoco de los abstencionistas, ni tampoco de los que suponemos son un chorro de inconformes con Sí, Morena, ¿no? sí. ¿Dónde están los inconformes de Morena que estaban volteando a ver al PAN como una opción o como una alternativa? Pues ahí, y hay esa es la segunda elección. Los montoncitos no hacen Y montoncitos. con una buena candidata. Y con una extraordinaria candidata que creo que, y aquí voy a que confirma la primera hipótesis, que es cuando no hay combatividad,
pues la gente no se entusiasma. Cuando no se pone el dilema en la mesa, cuando no hay algo que ganar o que perder en términos de sociedad, que lo das pues todo, pues la no gente ni no participa. resto. Yo creo que se equivocó, fue una extraordinaria candidata, muy trabajadora, se veía todo el tiempo. Y subió. Subió ¿Hasta muy. dónde le alcanzó? ¿Y qué es lo que le faltó? Le faltó, ese pedacito que le faltó, yo creo que es la aportación que debieron haber hecho el PRD, el PAN y otros aliados. El PRI crece en votos, por cierto, hay que decirlo. En el Edomex. En el Edomex. Sí. Pero el PRD se va a los huesos, pierde el registro. Pierde el registro el PRD. Y el PAN se queda exactamente igual que en el 2005. Entonces, ahí hay una parte que hay que calcular de qué es lo que faltó. Pero creo que en la estrategia de la campaña, esto de no contrastar. Yo te lo dije. Sí, Yo te lo dije. Esto Pues de que se vea. Hubieras visto a Sandra Cuevas aquí hace un rato que estuvo. Estuvo aquí. Estuvo aquí. Sí. Hay a quien no le gusta su forma, pero es su forma y es aguerrida. Es lo que- Y dice, a ver, aquí estoy. Oye, ¿no? pero de verdad, o sea, si el país está en la situación de gravedad que todo el mundo decimos en las mesas, ¿por qué no trasladar el sentido de gravedad del argumento de la campaña? Eso número uno. Pero número dos, eso de todo mundo decimos en las mesas tampoco es cierto. Que Ese claro, todo claro. mundo es un universo ahí. Un microclima. Exacto. Que esa es la tercera elección del Edomex y Coahuila. ¿Dónde están todos esos enojados de López Obrador? ¿Dónde? Oigan, ahí hay que preocuparnos, porque ahora Yo se creo dice, que no están es tan que enojados ni son tantos. son tantos, o los que sí están enojados ya descuentan el resultado y no salen a votar. El abstencionismo es un elemento que hay que tomar en cuenta. Esa fue la máxima sorpresa, yo creo. Sí, que no se dio en el 21. ¿Qué pasó? Son meses de diferencia, por Dios, es que Sí, no. sí. Del 21 ahora son 2 años, pues. Pero en 2 años en política es nada. No es que haya Nada. pasado una generación completa en No, mexicano, ¿no? 2 años. Son 2 años, son los Que mismos. aquí en la Ciudad de México todo mundo salió. Y que a le ibas a apostar a los jóvenes que tenían 16 años y que Que hoy van ya a votaban, votar. ¿no? 16, 17, votar. y entonces... Ningún joven salió a votar. Muy pocos O sea, jóvenes. muy pocos jóvenes. A pesar de tener una candidata joven, pero creo que no había largo. Sí hay que contrastar en las campañas, sí hay que explicar la realidad, Con pasión. y decir, oye, yo represento todo esto frente a lo que representan Claro. ellos. Y ellos son esto, y ellos son esto, y yo no. Yo no soy, y además, pues que el elector ponga en la balanza los argumentos de un lado y del otro, las razones y las emociones de un lado y del otro. Esa es la tercera lección. Cuarta lección. En la encuesta de salida, algunas encuestas de salida han deslizado un dato que es bien importante. Buena parte, casi 6 de cada 10 votos por Morena se generan con el argumento de la posibilidad de perder su apoyo. pensión. Ah. Es decir, alguien les dijo, o les está diciendo, que si votan por la oposición, pierden su pensión. Sí. Ciro platicó de un amigo suyo, Sí, muy querido, que siempre había sí, sido por el PAN. panista. Y que llegó y le dijo, no, voté si por ganamos. ganamos, yo ¿Cómo voté que? Sí, por yo- Morena porque me dijeron que me iban a quitar mi pensión. Bueno, pues ese testimonio que escuchó Ciro se confirma en los datos de las encuestas de salida. Y entonces, volvemos a la oposición. ¿En qué momento la oposición Salió va a a decir, decir con que eso no es firmeza, eso cierto? no va a pasar. Eso no va a Que pasar. no van a perder. Que además hay que decirlo, son derechos constitucionales, son derechos que no los quita un gobierno. No, están en la Constitución. Y los demócratas protegen, cuidan, garantizan los derechos y los hacen viables. Y para ser viables hay que cuidar la economía. Es decir, no puedes llevar a la bancarrota al país y esperar que van a ser sostenibles esas pensiones, esos apoyos Sí. y esas ayudas. O se Entonces, acaba el apoyo, ¿en se qué acaba momento, la lana. ¿En qué momento la oposición renunció a decirles, oigan, pero si nosotros los inventamos? Sí, claro. Estaban en la oposición contestataria quemando pozos petroleros estos Cuando no muchachos cuando los gobiernos de la transición crearon los programas sociales. La pensión de adultos mayores la creó Fox. Sí. Ciertamente a lo largo del tiempo se fueron ampliando y en la Ciudad de México hubo programas sociales complementarios, pero los programas sociales a nivel nacional
de reservar prácticamente un tercio del presupuesto del Estado, el presupuesto federal, Claro. para programas sociales, para fondos sociales que se reparten incluso en los estados, los ramos que tienen que ver con el desarrollo social. Sí. Esos se inventaron con los gobiernos de la transición, de las transiciones. Las transiciones. Y ahora resulta que son los que los van a quitar. Por eso confrontar implica hacer poquito de memoria y de historia. Y recordarle a la gente. ¿Cómo te voy a quitar Algo algo que yo te di? yo los Claro. inventé? Pero además que tenían una razón de ayudar a los más vulnerables. A mí me parece una ofensa que el presidente de la República reciba pensión. A mí Me parece una ofensa, y además lo declaro. Sí. Oiga, ¿para quién son las pensiones, Para los quien apoyos? menos Para tiene. quien los necesita. Claro. No, entiendo el entiendo universal, pues, no. la intención política de la universalidad es, a ver, si me regresa algo el gobierno, ¿no? Sí te devuelve algo. Oiga, no, el presupuesto del Estado tiene que servir para darle empujoncitos a los más desaventajados, pero para igualar a todos en los servicios públicos. En las sociedades desarrolladas, ¿dónde te encuentras el rico y el pobre? En el metro limpio. Claro. ¿Dónde se En los hospitales. En los hospitales, Claro, en las calles escuelas. en las calles pavimentadas, en las banquetas, Sí. en el alumbrado público, en abrir el grifo y que salga agua ¿Para limpia. qué quiere Carlos Slim su ¿Para qué quiere pensión? Carlos Slim su Claro. pensión? Y el presidente. Claro, es mejor empujones a los vulnerables. Ayer en una reunión escuchaba un dato que... En un restaurante No, de no, Pola. en un restaurante de Pola, una reunión ahí técnica con una fundación que está haciendo un trabajo muy interesante sobre movilidad social. La Fundación Espinosa Iglesias, ya en su página de Sí, internet sí. están los datos. Pero había un dato bien interesante. Dice, hay el 74% de los mexicanos que nacen en condición de pobreza se quedan pobres. Sí, lo hablábamos Sí, el no hay otro día, la movilidad. semana pasada. No hay movilidad social. Y en este sexenio es totalmente acribillada el decir, no sueñes, ¿eh? No quieras No, y crecer. además, hoy te rompe este gobierno digamos, la intención psicológica de aspirar a algo, ¿no? Sí, claro. Es el conformismo mental, ¿no? Sí, sí. Un par de zapatos, hombre, ¿para qué estamos? Sí, ¿Para qué está ya. usted añorando cosas que no son esas? Esta La pobreza riqueza es mala. La riqueza es mala, esta pobreza frailescana, es una intención política empobrecer a todos para tenerlos Claro. en los padrones clientelares de las elecciones. Pero fíjate nada más el dato. Solo el 3% de los que nacen en la pobreza Sí. pueden alcanzar un nivel de vida superior de los más ricos. Qué triste. O sea, aquí, si eres mujer, eres mujer pobre, te quedas pobre. Si naces en el sur, te quedas pobre. pobre. Si naces en entornos rurales, te quedas pobre. Pobre. Si no tienes acceso a una educación, te quedas pobre. O sea, hay muchas variables que determinan el estancamiento de la gente. Entonces, pero ¿dónde vamos? ¿Cuándo va a empezar la oposición a construir el argumento de la igualdad o de la salida de la pobreza? Andamos ahí que la democracia y que el autoritarismo, Sí, sí. pues parece A que la la gente gente no eso está no. creyendo que eso es un riesgo si no Pues hubiera salido claro, masivamente a votar en el a Estado votar, de México. Claro. Hay riesgo porque nadie les está entendiendo, no están diciendo nada, no están diciendo las cosas. No están diciendo las cosas y tampoco Excepto están... el presidente. El presidente Y está- lo dice muy bien. Porque además, Todos los días. Todos los días. Ya está Zavala por ahí. porque ¿sabes qué te iba a Ese. decir? En lo ¿De que, dónde en está lo que reportero? saluda, no Ese. está. ¿No está? Sí. Le dio flojera venir Ahí está, hasta mira, ahí ahora. está, ándale. No, no, es que está un poco retirado. Ay, sí. No, y hay mucho tráfico, yo llegué tarde. Ah, pues. sí, hay muchísimo No, tráfico. está. Es que yo les pedí que adelantáramos la sección porque tengo que ir a grabar, pero ahorita ustedes son ¿Se hacen dueños bolas? del programa. Nadie dice nada. Nadie dijo Son nada. dueños Oye, del ¿sabes qué otra programa. cosa te iba a decir yo de este tema? Se habla de que la mayoría votó, pero la realidad es que la mayoría no votó. Así, en las encuestas y en los votos, pues sí, la mayoría le da el título a Delfina, ¿no? Pero no fue la mayoría fue la que no votó. Esa es la realidad. No, pero del universo que votaron, pues la mayoría fue sí. para Morena. Exacto. ¿no? Esa, pues, Pues sí. en realidad, Delfina Gómez va a ser una gobernadora que representa al 25% del padrón.
Esa es la realidad. Porque sacó el 50% del 50%. Sí, claro. claro. Entonces claro. es un gobierno de un 25% de los electores posibles, ¿no? Pero, pues... Y ahora, ahora regreso a la oposición. Pues eso también es lo que valen, del 50%, eso es lo que representan. Y lo que yo creo que está pasando es que los partidos han empequeñecido. Vuelvo al caso del PAN. El PAN saca en el 2000 16 millones de votos. En el 2021 saca menos de 9 millones de votos. O sea, se ha hecho a la mitad. Sí, está cañón. A la mitad. Está cañón. Entonces, Coahuila, hace 6 años en la elección de gobernador, se quedó casi a 2 puntos, 38, 37 más menos. Y ahorita... Sacó 6.86% del PAN. Nada. Una quinta elección. Los votantes del PRI y de Morena se van a Morena. Sí. O sea, los de PRI y PRD. PRD se van a Morena. Los abstencionistas y los inconformes y los indecisos no se van al PAN o a otros partidos de oposición. ¿No? Pero cuando el PAN va en una alianza, sus votantes votan al perfil, al partido del cual deriva su candidato. Pasó en Durango, votaron por el candidato que era priista o venía del PRI. Sí. En el caso de Coahuila, probablemente el voto panista cruzó el emblema no del PAN, sino el emblema del PRI, porque decía el Manolo es del PRI. Claro. Eso significa que la identidad partidaria es débil. Muy débil. ¿No? Voto por el candidato, venga por donde venga. No voto por el candidato que postuló el partido en el que creo. Y otra lección, si estás de acuerdo conmigo, es que el candidato importa. Mucho. Y mucho. El liderazgo importa mucho. Muchísimo. Zavala, ¿quieres apuntar algo, hacer algún apunte? Bueno, no, después de oír esto, pues realmente me voy a desconectar. que reflexionar. No, bueno, pues mira, yo la verdad que de ninguna manera, bajo ningún aspecto, haría menos el triunfo de Delfina. Hayan votado quienes hayan votado. Claro, pues ganó. Ganó bien, ganó por más que suficiente. Y otra lectura es, si hay gente que no fue a votar, no tenemos por qué pensar que es apática, que le vale más su estado, que no tiene conciencia cívica o lo que fuera. Pues simplemente puede estar satisfecha con lo que hay o satisfecha con lo que vayan a votar otras personas y no se siente necesidad de movilizarse. Hacer eso, por un lado. Por el otro lado, tampoco nos pasemos de listos pensando que la gente que tiene conciencia cívica y que sabe del deber social tiene que votar por el grupo Atlacomulco. Pues no. Pues no. Es que ese es Pero un lo drama. que sí es un hecho y es un dato real es que fue muy alto el abstencionismo, Zavala. Pues tampoco fue muy alto, fue alto, digamos, para una elección... a gobernador en el Edomex. A gobernador, pues, digamos, se quedó unos 3 puntos abajo. 4 con respecto a la de hace 6 años. Pues tampoco es así una locura que tú digas. Yo sí creo ahí que lo que hay que hacer unas lecturas más acuciosas y no irnos con lo que yo he visto ahí en medios un poco de la parte opositora. Incluso Marco Cortés dijo que había fallado la iglesia evangélica y la iglesia católica. O sea, si ese ya estamos en ese nivel. No, y les Pues echaron la culpa a los... Diga, es una estupidez, correcto. Pero, digamos, si eso es lo que se va a pensar, lo que se va a decir, va a ser muy difícil construir algo a partir de esos posicionamientos o de terminar por echarle la culpa al votante. Adela ahorita decía con mucha razón, cosa rara, que Me dan ganas de importa. hacerte una seña, pero No, imagínatela. abierta. Pero admitamos que tienen que ser elecciones alrededor de un personaje. Sí. Alrededor de un personaje que puede significar muchas cosas. Las ideas pues pueden estar a un lado, al otro, se van acomodando o están en la caja. Las personas que dicen y maldicen, porque no de maldecir, sino que lo dicen lo dicen mal. equivocados en términos de campaña. Es decir, no hay que hacer primero una plataforma y un programa y todo eso. Bueno, pues entonces vete de jefe de grupo en la universidad, porque una elección no la vas a ganar así, ¿no? Entonces, hay personajes
que se tienen que buscar las características de esos candidatos para que sean competitivos al nivel que se quiere, ¿no? Entonces, no estoy diciendo con esto que Alejandra fuera una mala candidata, quizás fue buena, pero las circunstancias en las que estaba, tratando de salvar 97 años de PRI, Sí, en el Estado de la México, marca. pues está complicado, hombre, pues está complicado salvar al PRI, no lo salva ni su presidente Alito, que nada más lo hunde. Entonces creo que esas son las cosas que hay que ver. Escuché una entrevista con la secretaria general del PRI, Carolina Villano. Villano, maledicto. Y entonces que decía, Delfina fue una pésima candidata y no daba entrevistas y tenía unos tipos que no la dejaban hablar y pues mira, si no habló y te ganó. Haiga sido como haiga sido. Imagínate, si hubiera hablado, te mete 25, ¿no? Claro. Haiga sido como haiga sido, dijera el clásico. Creo que aquí cada quien que apunte su lección. Sí. No sé si ya tocaron el tema, pero yo quisiera dejar este punto, sino para la siguiente, hablando del tema de las corcholatas. De las ya. corcholatas. Yo creo que Marcelo Ebrard Casaubon, si hay juego limpio, le puede ganar a Claudia Sheinbaum. Y por eso fue el primero en bajarse, por eso pidió las renuncias, y yo creo que por eso el presidente ya le dijo, órale va, y que se bajen todos. Sí, yo también. Sí. Eso estaba Claro, planchadísimo sí, desde Palacios, todo ¿no? parece- O sea, si es competitivo Marcelo, si lo dejan. Todo Sí, parece indicar claro. que Marcelo logró cambiar las condiciones de la elección interna, Sí, ¿no? sí. Forzar las renuncias, definir un poco el método. El método, O sea, va a y ser la encuesta, pero ¿cómo va a ser? los Claro, tiempos los del tiempos, método, sí. ¿no? Y además toma la iniciativa, asume el riesgo. Eso No- me pareció muy bien de Marcelo. Sí, yo creo que eso es mostrar determinación. Ahora, también, ¿qué va a pasar el Consejo? ¿Qué va a pasar en el Consejo el domingo? En fin, hay varias incógnitas. Pero parece también que después del Estado de México el presidente ya se mete de lleno en el 2024. Ya. Dice, órale, también hay elecciones para Morena, si nos dividimos perdemos. Tenemos que aprovechar el valor de la marca, el valor del presidente, lo que él pesa Sí, electoralmente claro. y el efecto que tienen los programas sociales en las elecciones. Como decía Juan, y no sé si ya estaba conectado cuando lo hablamos, pero ¿dónde está ese descontento masivo sobre el López Obradorismo? No, Porque no, si hubiera un descontento masivo, hay no más está. participación y los que participan pues votan en contra claramente del López Obradorismo, ¿no? Yo creo que hay que dejar estas Ideas. estas hipótesis de mesas de Polanco. Pues sí. De que es que Ya nadie el- aguanta, ya no es cierto. O de Twitter. Claro, en el que sentido de hay una mayoría abrumadora de mexicanos que rechaza el López Obradorismo y que no salen a votar por flojos, no porque están en contra del López Obrador. Entonces, si salen, y hubo incluso alguien que los regañó, ¿no? Por no haber salido. Entonces, si hubieran salido, hubiéramos puesto una paliza. Oigan, generalmente los que salen se comportan igual, o mejor dicho, los que no salen se comportan estadísticamente igual que los que salen, salieron. ¿verdad? ¿No? Pues, ¿por qué? Pues porque ahora sí que es estadística, ¿no? Entonces, yo veo un escenario muy complejo para el 24. Hay por ahí un gráfico que están promoviendo algunos liderazgos en Twitter, ¿Redes? en redes, en el sentido, ponen dos bloquecitos, ¿no? Fíjense cómo casi sacamos los mismos votos en el Estado de México y Coahuila Claro. Entonces, hay tiro. Otra Oigan, vez los numeritos. los numeritos. Nada más hay un pequeño detalle. El gobierno Morena tiene el gobierno federal y 22 gobiernos locales. Sí, claro. La oposición le quedan 9, porque uno es del Verde, le quedan 9 gobernadores que no representan mucho padrón. A partir del lunes, de que tome posesión, Delfina al Estado de México, Morena va a gobernar 7 de cada 10 mexicanos. Claro. Entonces, pues no pongan sus barbas a remojar. El Esto otro está- día dijo el presidente, ¿cuál polarización? Si estamos gobernando 20 y tantos estados, ¿de qué 22. polarización me están hablando? 22 estados, se juegan 9 gobernaturas en el 2024, sí. donde la oposición va a defender
unas plazas muy importantes electoralmente hablando. Guanajuato es muy importante muy para para el el PAN. PAN. Sí. ¿Por qué? Porque es un padrón grande. Puebla es un... Hay buenos perfiles. Hay en muy buenos Guanajuato. perfiles y además hay mujeres, panismo. Ahí sí. tienen que escoger bien y rápido la candidatura. Muy buen zapato también. Muy buen Con zapatos. También. Y luego asumir que no se tienen gobiernos, que no se tienen estructuras, Sí. que los liderazgos andan capa caída en la oposición. Y lo más importante, Adela, es que yo no siento que haya un relato que esté sintonizando Yo con la tampoco. gente. Yo Esto de tampoco. que ahí viene el lobo autoritario, pues parece que no le está entrando a la gente. Sí. Y esto de que Morena es una tragedia, pues parece que tampoco le está entrando a la gente. Lo que sí está reconociendo la gente, está bien preocupado porque sus ayudas se mantengan, ¿no? Por lo menos es lo que están... Exactamente. Sí, claro, Que es la lo que- gente, lo que dice, yo Oye, recibo mi apoyo. Quisiera adicionar algo a lo que ha dicho puntualmente Como siempre. Alberto, ¿no? ¿Sí? Como siempre. Como siempre, él sí. Fíjate, el PRI que se ha convertido es ya un partido regional de la zona de la Laguna, Fuerza con Coahuila y Durango, gobierna, porque estamos acostumbrados a hablar de partidos grandes y partidos chicos. Decimos PRI, PAN y PRD son los partidos grandes. Metemos a MC y a PT y al Verde los chicos. Bueno, primera, el PRD ya perdió su registro en Coahuila, ¿eh? Y en Edomex. Y en Y va a Edomex. perder seguramente su registro en el Estado de México. Entonces, no sé con qué piensan que tiene siga la alianza. El PRI del que se queja, el PRI que se queja de Movimiento Ciudadano va a gobernar más, gobierna ya más de 2 veces Que PRI. mexicanos, 14 millones de mexicanos, que el PRI, que va a gobernar 5 millones cacho cuando Delfina tome posesión. Entonces hay una reconfiguración del mapa político, y si esto no se quiere ver con los amigochos de la alianza, con los que están poniendo elecciones abiertas y con todo esto, pues bueno, vamos a hacer el mismo desastre que se veía venir precisamente en el Estado de México. Sí. Sí, Yo sí y- lo veo. no, y además- sin perfiles y sin nada. liderazgos. Y sin... Pero y además dispersos, ¿no? O sea, ya no sé cuántos hay precandidatos. Ya no sé cuántos. Sí, La no. última vez que los conté eran Claro. 16. Sí, cabrón. sí, sí. Pero, y ahora, Además, ahora vuelves a la misma. El PAN va a permitir justo lo que estaba diciendo Zavala en este momento, ¿no? ¿Con qué autoridad puede llegar un PRI o un PRD a, en este momento, ponerle la línea al PAN? El PAN tiene que decir, ¿de qué me estás hablando? O sea, aquí el que tiene que mandar y el que tiene que decidir soy yo. Y en una de esas, Pero lo que hemos no, dicho varias veces, yo voy solo. Que vaya el mejor perfil, caramba. y yo creo que es momento de hablar del método. Es que aquí sí importa que es primero el Eso huevo va o a la ser gallina. el veintitantos, ¿no? Van a anunciar el 26. Ya hay una sugerencia ahí de las organizaciones de sociedad civil de una primaria obligatoria, o una primaria abierta con votación electrónica, etcétera. Yo creo que es interesante el modelo porque puede legitimar muchas cosas. Pero yo sigo viendo a los partidos sin mucho ánimo de innovar en un método, Sí. porque es riesgoso, pues porque pierden poder, ¿no? Claro. Y pierden el control de las candidaturas. Ahora, 26 de junio anuncian el método. Bueno, pues ¿cuánto va a tardar preparar ese método? Ya sabes, bueno, los equipos y cuándo nos claro. inscribimos Sí, y la cosa claro. esa. Que sea confiable. Y van a empezar en enero. Los ajustes, los detalles técnicos. Vamos a empezar, ¿qué te gusta? Finales de julio, principios de agosto, etcétera. Cuando ya la corcholata previsiblemente lleve 2 meses Sí, en campaña, ¿no? O sea, claro. 2 meses. Sí. Y luego ya se resuelve el método. Vamos a andar por ahí de noviembre, si bien nos va decidiendo el candidato, y luego viene la negociación de la coalición y el programa y las candidaturas de las gobernaturas y las candidaturas al diputados y senadores. Y estos Pues ya están recorriendo todo el país. Ya una ventaja probablemente irremontable. Perdimos mucho tiempo. De hecho, aquí lo estuvimos diciendo desde hace más de un año. ¿Cuándo van a empezar los partidos? Y mira, ya antes? que se concentren también en el Congreso. Pero otra cosa bien importante. Por lo menos en los datos que yo veo. Cuando se desploma la candidatura presidencial, se desploma la representatividad de los partidos en el Claro. Congreso. Claro. Entonces, necesitan encontrar una candidatura atractiva, competitiva, para que les den el que Congreso. no sea vulnerable, para que les dé
un empujón y puedan aumentar su representatividad en el Congreso. Cuando se cae la candidatura presidencial, se cae el poder de los partidos en el Congreso. Entonces, ya hasta por interés propio, ¿va? Sí. Por defensa propia, deberían estar buscando una candidatura competitiva a la de ya. Todo. No una candidatura de partido, una candidatura que sea socialmente atractiva para convencer a los desilusionados, para traer a los inconformes, para motivar y movilizar a los abstencionistas y para cohesionar a los que están en los partidos políticos, los militantes de los partidos políticos, los votantes habituales de los partidos políticos. Si no hay eso, perdónenme, pues esta película ya la vimos y sabemos cómo termina. Otros 6 años de Morena, incluida la posibilidad de una mayoría en el Congreso. En el Congreso. Claro. Híjole. Ahora, pueden perder, o sea, Morena puede ganar la Ciudad de México también. Sí. Si el doctor Monreal es el candidato. Pues, sí. De entrada si logran un acuerdo, porque en el 21 sí es cierto que la alianza fue muy útil, que hubo mucha participación, que se pusieron de acuerdo en los bastiones. Pero hubo muchos problemas en Morena. Hubo problemas internos. Claro. Se explica más el resultado por la división de Morena en ese momento que por el desempeño. Coahuila está también. Coahuila ahí está. Claro. Y ahí está el Estado de México, ¿no? Y ahí está el Estado de México. Se cohesionaron sin ninguna duda y trabaja. Hay quien decía que el grupo Texcoco se iba a dividir y que no iban a colar. ¿Cuál? Sacaron su taicero, su tarea. Y yo creo que así va a ser, Pues ya dijeron hasta cómo se va a repartir al gabinete. Pues el que no quede en la encuesta en primer lugar. Pero fíjate que hasta dan ganas de inscribirse en el de Morena. Pues es que está toda madre allá, con todo respeto. Y Noroña está bien enojado. Pues sí, pero oye, mira, si uno va a la candidatura, el otro va al Senado, el otro va a la Cámara de Diputados, el otro... Pues ya, en una de esas nos toca la regiduría, ¿no? Ahí reparten. Porque eso es un poco lo que hace la política. Eso hace acomodar liderazgo. Y acá eso es realpolitik. Sí, y aquí tenemos otra vez 16, 19, ya no son y una ausencia de política. Fíjense, o sea, cuando hay tiempos más convulsos y la necesidad de más altura de miras, menos política se está haciendo. Menos política. Yo no he visto a los 19 ahí, oigan, a ver, vamos a ponernos de acuerdo ya. ¿no? Que sea uno. Oye, pues, tú no tienes condiciones, hermano. Mira, no pintas. Hay un señor que se llama margen de error que tiene más que tú. Exacto. Oye, pero vamos a hacer equipo, ¿no? Exacto. Si llegamos, tú vas a hacer una, pues, ¿no? Pues tienes talento y tienes capacidad y tienes esto, claro. No, eso no. Eso no hay en este país. Oye, ahí está Germán Martínez, que ya dijo que quiere, ¿no? Y es un buen perfil. Pues lo dijo ahí con Ciro, dijo que si había equidad y había las condiciones y que si nada más iban a poner las cúpulas de acuerdito, no. Es un buen perfil. Y que le sacaron audios que desde hace 2 años lo está diciendo Germán. Podría ser un buen perfil porque es un buen perfil, tiene muchas cualidades. Sí. Además, yo creo que es de los pocos políticos que ha tenido una legítima preocupación histórica por una narrativa de igualdad. Sí. Es decir, Bueno, la misma traía López Obrador. Sí, yo creo, o sea, bueno, yo lo conozco hace muchos años. Desde que dirigió al PAN, traía esta inquietud y intelectual y política de que teníamos que empezar a cuestionar una narrativa para atender la desigualdad, ¿no? Y decía que el PAN tenía una tradición en eso. Hoy sigue estando el expediente abierto y del otro lado hay un vacío enorme de ideas, de propuestas. Estaría bueno. Además tiene un perfil combativo. Exacto. Tiene un discurso... hasta se queda sin voz. Claro, en buenos términos puede ser un discurso agresivo, echado para adelante, que dice cosas. Entonces, digamos, si se lo toma en serio y no renuncia antes de ser candidato, pues puede darle un poco de movimiento también a estas cosas, porque no hay que... el problema de ser 16 o 19, como bien dice Roberto, es, bueno, ¿quién va a poner el embudo y cómo? Porque es inevitable el embudo. No va a haber para repartir como en Morena, así, oye, ya les va a tocar así, ¿no? Pues de eso no hay, al revés va a haber mucha renuncia en ese sentido. Entonces creo que, caray, sigue pasando lo mismo que comentamos hace meses.
el que va arriba, hasta arriba en las encuestas, el que va ganando por mucho, se pone de acuerdo, sale, tiene su proceso en orden, ya por lo menos saben que de aquí a agosto no tienen una bronca, y bueno, y la oposición, pues que el 26 de junio, ¿por qué no? Sí, ¿verdad? exacto, Si no tienen es lo que yo digo. Tranquilo, con o sus sea, ideas. Espera la prisa, pues. Va a haber pleito con los partidos y las organizaciones, va a ser inevitable, en fin, no sé, no parecen buenos tiempos. No, se necesita un Fox, que fue un gran candidato. Un gran candidato. Pero Hay que ver, sí, pero alguien que tenga características de candidato, ¿no? Que sea entró, que sea dedicado, que sea reconocido por 2 o 3 características que sean relevantes en este momento. Mira, de repente yo oigo, Adela, desde hace muchos años, ¿no? Que siempre dicen, no, es que el nivel y alguien que sepa que... Mira, puede ser que tengamos muy buenos administradores en este país, peritos incluso en la administración pública, expertos en políticas públicas, los tenemos, claro que sí, y que están del lado contrario de López Obrador, claro que sí, claro que ahí están. Sí, pero ahí no está el candidato. No funcionan candidatos, Sí. no ganan una elección, eso no está mal. Esos son perfiles distintos, ocasiones distintas de la Claro. vida, ¿no? Entonces, caray, lo que necesitas es alguien atractivo, que convenza, que tenga carisma, que a lo mejor no te guste, pues sí, no, pero caray, pues no estamos aquí viendo si Otra vez con Lili Telles. Mira, Lili Telles es una que tiene ese perfil, esa parte. tiene Sí, carisma, Ahorita es entrona. de Germán Martínez, sí. Y hay otra, yo por, Germán tiene esa parte combativa. Xochitl Gálvez también tiene esos perfiles. Sí. Adela, no. Digamos que a mí me gusta la candidatura de Lili es por esas cosas, pero no es la única que trae posibilidades de ser entrona y empujar. Lo que sí creo es que si van a empezar a pedirle a la gente doctorados en el extranjero, esos que los facilidad ocupen de las en el gabinete. aplicales, etcétera, pues va a valer Esos madre. que estén en el Pero- gabinete, pero- primero hay que ganar. pero también la contradicción, ¿no? Te dicen, es que hay que ciudadanizar a la política de los partidos. Ah, pero solo puedes entrar si tienes experiencia en la política. Exacto. Pues, entonces, Entonces- o sea, hay que tener doctorado en la política antes de poder No, ser un ciudadano. hay que ser un buen candidato para poder ganar. Esa es la cosa. tienen que buscar candidatos. Yo agregaría una característica además Se de... busca candidato. Se busca candidato. de ca- candidato. una característica además de comunicar bien, carisma, entrón, combatividad democrática. Otra Que no seamos nosotros, o sea. otra característica, que aguante 4 mañaneras, ¿no? Sí, que aguante Claro. Con todo y la mañanera con la UIF, con la fiscalía, Sí, con sí, la procu que fiscal. aguante, Entonces, sí, que pase la prueba. hoy sí hay una necesidad de que no sea vulnerable. Impoluto. Pues por lo menos que se defienda. Sí, sí. O sea, sí. por lo menos que se defienda. Samuel García acaba de mandar un Tampoco le tuit. puedes pedir a alguien ¿Eh? de 40 y tantos años que no tenga pasado, ¿no? Eso es absurdo. No, bueno, pero puedes tener un pasado presentable, no un pasado inconfesable Claro. también. No, bueno, es correcto, ¿no? Lo que yo digo es que vas a pasar por las mañaneras, como bien dice Roberto, pues aguanta vara, no va a pasar nada. Pero no que va la a recibir. aguantes, o Y sea, que ser tengas... candidato es muy difícil. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, es terrible, ¿eh? No solamente ahorita con López Obrador. Pregúntale a Fox cómo le fue, pregúntale a López Obrador cómo le fue en las otras elecciones, a Peña, Calderón, al propio Cedillo, ¿no? Es duro, ¿no? Es difícil. Entonces ya, nada más no nos pongamos muy exquisitos. No es tiempo de exquisiteces. Tenemos que aplazar el proyecto Dinamarca. En fin. Sí, sí, Démosle sí. algo. Bueno, Tenemos. pues gracias. Samuel García acaba de tuitear, ¿verdad? Así. Sí, 8:51, que viene a la Ciudad de México a pedir la destitución del fiscal de Nuevo León. Que es un fiscal interino. Sí, a raíz de la denuncia y